Hola, bueno chicos, vamos a continuar con la unidad 3. Vamos a ver el tema de funciones. Vamos a definir primeramente qué es una función. Dados dos conjuntos A y B no vacíos, F una relación de A en B, se dice que F es una función definida de A en B si F hace corresponder a cada elemento de A un único elemento de B. Es decir, F está incluido en A por B, es decir, es una relación de A en B. Para cada elemento de A existe un elemento de B tal que par X y pertenece a la relación. Esta es la condición de existencia. Si X y pertenece a la relación y X y' pertenece a la relación, entonces Y debe ser igual a Y', que es la condición de unicidad. Miremos ahora algunas observaciones de acuerdo a esta definición. Si f es una función de A en B, escribiremos f de A en B. A se llama dominio de la función f y B codominio de la función f. Si xy pertenece a la función, escribiremos f de x igual a y diremos que y es imagen de x o que x es preimagen de y. Definiremos ahora el conjunto imagen de la función. El conjunto imagen de f está formado por todos los elementos de B, tal que existe un elemento en A e Y es imagen de X. Gráficamente, si esta es la función definida de A en B, que a X le hace corresponder f de X igual a Y, podemos observar que el dominio de mi función es A. Luego, el conjunto imagen va a estar formado por todos aquellos elementos de B que son imagen de algún elemento de el conjunto A. Miremos ahora algunos ejemplos de funciones. Sean A el conjunto formado por ABC, B el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, y sean las relaciones F1, F2, F3 y F4. Analicemos cuáles de estas relaciones son funciones. Analicemos F1. Realizando el diagrama sagital de la relación, podemos observar que A está en relación con 1, B está en relación con 3 y C está en relación con 2. Si observamos el dominio de esta relación, podemos observar que para cada elemento del dominio existe un elemento del conjunto B que le corresponde. Y ese elemento que existe o que le corresponde es único. Por lo tanto, esta relación sí es función. Y el conjunto imagen de esta función va a estar formado por el conjunto 1, por los elementos 1, 2 y 3. Analicemos F2. F2 en el diagrama sagital, A está relacionado con 2, C está relacionado con 2, A está relacionado con 4 y B está relacionado con 1. Si observamos en el dominio de la relación, hay un elemento que tiene dos imágenes o dos correspondientes en B. Es el elemento A. Por lo tanto, no cumple la condición de
unicidad y por lo tanto no es función. Analicemos ahora F3. F3, su diagrama sagital es este. A está relacionado con 4, B está relacionado con 3. Si observamos el dominio de la función, observamos que hay un elemento en A que no tiene correspondiente. Por lo tanto, no cumple con la condición de existencia, que decía que para cada elemento de A debe existir un correspondiente en B. Por lo tanto, esta relación tampoco es función. Miremos ahora F4. Este es su diagrama sagital. A está relacionado con 1, B está relacionado con 1 y C está relacionado con 1. Si observamos el dominio de la función, de la relación, podemos observar que para cada elemento de A existe un elemento en B y ese elemento que existe es único. Por lo tanto, esta relación sí es función y el conjunto imagen está formado por el elemento 1. Miremos algunas funciones especiales. El concepto de función constante. Una función definida de A en B se dice que es constante si está formada por los pares ordenados de la forma XB, donde X pertenece a A y B pertenece a B y B es fijo ese elemento de B. Un ejemplo de una función constante es el ejemplo F4 del ejemplo anterior. Llamaremos función identidad y la simbolizaremos con I sub A toda función definida de A en A, donde el dominio es igual al codominio, y está definida por I sub A de X es igual a X, es decir, a cada elemento de A le hace corresponder el mismo elemento de A. Clasificación de funciones. Estos conceptos ustedes ya los conocen, vamos a recordar y ampliar algunos de ellos. Suponemos que tenemos una función f de A en B. Diremos que esa función es inyectiva si f de A es igual a f de B, implica que A es igual a B. O lo que es equivalente, si A es distinto de B, implica que f de A es distinto de f de B. Es decir, una función es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Sí? Una función es surjectiva si el conjunto imagen de la función coinciden con el codominio. Esto es equivalente a que para todo I que pertenece a B, existe un X que pertenece a A, el dominio de la función, tal que I es imagen de X. Y una función, o esta función f, va a ser biyectiva si es inyectiva y surjectiva a la vez. Miremos algunos ejemplos. En este caso vamos a tomar ejemplos a través de su diagrama sagital o bien a través de los pares ordenados. Si observamos esta función así definida, podemos ver que para elementos distintos del dominio les corresponden elementos distintos del codominio. Por lo tanto, esta función es inyectiva. No es surjectiva, porque el conjunto imagen no coincide con el conjunto B.
o el codominio de la función, ¿sí? En este caso, el conjunto imagen está formado por los elementos 2, 3, 5 y 8. Es decir, que esta función no es suryectiva. Por lo tanto, tampoco es biyectiva. Miremos otro ejemplo. En este caso tenemos una función g de a en b. Si observamos los elementos, analizando si es inyectiva, puedo decir que existen dos elementos en A, el 2 y el 3, que les corresponde la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Tampoco es suryectiva, porque el conjunto imagen, que está formado por el 2, 3 y 8, no coincide con el codominio. Como no es inyectiva, no es suryectiva, tampoco es biyectiva. Analicemos ahora este ejemplo solo con el diagrama sagital. Pasa algo parecido al ejemplo anterior. Hay dos elementos en el dominio, el 3 y el 4, que les corresponde la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Pero el conjunto imagen de esta función está formado por el 5, 6, 7, que coincide con el codominio de la función. Por lo tanto, la función es suryectiva, pero no es biyectiva. Existen unas funciones que ustedes conocen, que son las funciones de variable real, es decir, definidas de los reales en los reales, y vamos a ver cómo se clasifican esas funciones. Este es un ejemplo de una función conocida por ustedes, que es la función afín, cuya representación gráfica es una recta. Esta función, si observamos, es inyectiva porque a elementos distintos del dominio les hace corresponder imágenes distintas. Es biyectiva porque la recta es infinita, ¿sí? Es decir, va a todos los reales. Por lo tanto, la función es inyectiva, es suryectiva y es biyectiva. Miremos otro ejemplo de otra función real o de variable real, en este caso una cuadrática, x cuadrado, cuya representación gráfica es una parábola. Si observamos en el dominio de la función, hay por lo menos dos elementos, el -2 y el 2, a los cuales les corresponde la misma imagen a través de esta función, que es el 4. Es decir, esta función no es inyectiva. Como la función está definida de los reales en los reales, y el conjunto imagen de esta función está definida solo para los reales positivos, incluido el 0, o de 0 a infinito, podemos asegurar que no son iguales esos conjuntos. Por lo tanto, no es suryectiva. Luego, tampoco va a ser biyectiva. Continuemos ahora con el concepto de función inversa. Una función definida de A en B es una función biyectiva. Podemos asegurar que existe f a la menos 1 de B en A llamada inversa de f, definida por la condición y es igual a f de x si y solo si x es igual a f a la menos 1 de y. Es decir, y es imagen de x a través de f si y solo si x es imagen de y a través de la inversa de f. Por ejemplo,
sean dos conjuntos A y B igual al conjunto de los números reales. Y f una función de A en B, definida por f de x igual a 2x. Como sabemos, es una función lineal. La representación gráfica de esta función lineal es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Calculemos quién es f a la menos 1. Según la definición de función inversa, y como f es biyectiva, existe f a la menos 1 de b en a, tal que f a la menos 1 de y es igual a x, si y solo si y es igual a f de x, por la definición anterior. Tomemos un y cualquiera de b. Como f es sobreyectiva o suryectiva, seguramente existirá un elemento en a, x, tal que f de x es igual a y. Bueno, partiendo de que f de x es igual a y y reemplazando f de x por 2x, obtenemos 2x igual a y. Despejando x de esa expresión, obtenemos que x es igual a y sobre 2. Es decir, que f a la menos 1 de y es igual a y sobre 2. Es decir, la función inversa f a la menos 1 es la función de b en a que hace corresponder a cada número real su mitad. Y está definida de la forma f a la menos 1 de b en a, tal que f a la menos 1 de y es igual a y sobre 2, para todo y que pertenece a b. En algunos casos, y para graficar la función, se utiliza lo que llamamos un cambio de variables. Es decir, en la función inversa cambiamos la y por x para poder graficarla. Observemos en el gráfico. Si observamos en este gráfico, la función f igual a 2x es la que está representada con rojo. F a la menos 1 es la que está representada en azul. Podemos observar en el gráfico que estas funciones son simétricas respecto a la recta y igual x, la ecuación de la recta identidad. Todas las funciones inversas entre sí son simétricas respecto a la identidad. Definamos ahora lo que es la composición de funciones. Vimos en la clase anterior la composición de relaciones, ¿sí? En este caso, dadas dos aplicaciones o dos funciones de A en B, llamaremos composición de f y g a una nueva relación h de A en C, tal que h de A va a estar definida como g de f de A para todo A que pertenece al conjunto A. Notaremos con h o notaremos a h como g cerito f y leeremos f compuesta con g. Es decir, gráficamente en un diagrama, si tenemos el conjunto A, B y C, F definida de A en B, G definida de B en C, podemos obtener la composición o la relación H de A
en C de la forma, dijimos, h de x va a ser igual a g de f de x. Esta relación H o esta relación composición verifica ciertas propiedades. La primera y fundamental es que la composición de funciones es una relación. No podemos asegurar que sea una función. La composición de funciones es asociativa. Si f y g son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Si f y g son suryectivas, entonces la composición es suryectiva. Si las dos funciones son biyectivas, la composición es biyectiva. Si la composición de dos funciones es inyectiva, entonces la primera de ellas es inyectiva. Si la composición de dos funciones es sobreyectiva, entonces la segunda de ellas es sobreyectiva. Si la composición de dos funciones es inyectiva y la primera de ellas es sobreyectiva, entonces la segunda es inyectiva. Si la composición de dos funciones es sobreyectiva y la segunda de ellas es inyectiva, entonces la primera es sobreyectiva. Algunas de estas propiedades están demostradas en el apunte de funciones y pueden ampliar con el apunte, por supuesto, el video. Bueno, hasta aquí el tema de funciones. Para la próxima clase vamos a continuar o comenzar con otro tema. Les agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Muchas gracias.